Hola, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a nuestra segunda transmisión en vivo de nuestra página Educación Viva. En este día tenemos el tema de Charlotte Mason y la educación clásica. Mi nombre es Lili Guerrero, soy licenciada en Pedagogía, madre educadora en el hogar y también promotora de la filosofía educativa de Charlotte Mason. Hoy tengo el gusto de poder contar con la presencia de Desiree Romero, quien colabora con nosotros desde hace 2 meses y quien también es promotora de esta filosofía educativa, además maestra de inglés y educadora en el hogar también. Hola y bienvenida, Desiree. Hola, querida Lili, ¿cómo estás? Es un gusto compartir este espacio contigo. Así Muchas es. gracias, Des. Y bueno, como disponemos solamente de 1 hora para compartir este mensaje, este tema con ustedes, pues vamos a dar inicio y por eso pues te doy la palabra de Siré para que nos introduzcas en el tema. Claro que sí, pues muchísimas gracias Lili. Para empezar, me gustaría aclarar que pues son temas que hemos ido aprendiendo, ¿no? A lo largo de pues de ir leyendo la obra magistral de Charlotte Mason y también a través de poderla conocer a través de personas que ya la han estudiado previamente, ¿no? En este caso, pues nos basamos también en gran parte en una obra que se llama Consider This, Charlotte Mason and the Classical Tradition. Entonces, pues bien, sin más preámbulos, me gustaría comentar acerca de qué entendemos por educación clásica, ¿no? Ahora hay tantos currículos que se nos ofrecen y también está como muy en boga, ¿no? Esto de la educación clásica, pero no lo tenemos realmente muy claro. Entonces, me gustaría decir que el concepto de educación clásica, clásico significa digno de imitar, y pues es en esta época precisamente clásica en la que también podemos escuchar conceptos como el arte clásico, la arquitectura clásica, y tiene sus raíces en Grecia y Roma. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar cómo podríamos lograr una educación clásica en este tiempo contemporáneo, pero más que estar pensando en los pasos a seguir, deberíamos realmente de indagar en los principios que dieron esta grandeza de mente a las personas educadas bajo esta pedagogía, ¿no? Clásica. Entonces, pues bueno, no basta con dar un vistazo a estas 5 artes liberales o al trivium, ¿no? Es más que eso, es comprender los principios. Y me gustaría mucho también decir que hubo una pedagoga a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se dio a esta tarea industriosa de buscar los principios naturales de la educación, tanto en educadores antiguos de Grecia y Roma como también contemporáneos de ella. Y también, pues ella se puede considerar la amalgama entre, pues, esta educación clásica del pasado y nuestros días, ¿no? Con esta mira hacia el pasado, pero también con proyección hacia el futuro que ahora estamos viviendo por toda la revolución que se vivió. Y bueno, pues también sin más preámbulos, me gustaría introducirla. Ella fue Charlotte Mason. Y pues para esto, mi querida amiga Lili nos va a hacer favor de presentárnoslo a quién es Charlotte Mason. Gracias, Des. Así es. Pues ya bien introduciste un poco. Ella fue una educadora británica de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ella, ciertamente, como tú lo comentas, fue esta amalgama entre los educadores clásicos y los de nuestra época. Entonces, vemos que ella, su mayor parte de formación académica, en realidad fue una autoeducación, ya que fue muy diligente en indagar sobre escritos del pasado de pensadores, filósofos de la educación, y entonces ella pudo tener una visión mucho más cercana a la educación vista desde todas las edades, ¿no? Por las que pasó, y entonces pudo también pues construir sobre estas verdades
universales, una filosofía educativa que es completamente enriquecida de todas estas leyes que ella pudo encontrar, leyes naturales aplicadas a la educación que pudo encontrar en todas estas filosofías y aportes de pensadores a través de toda la historia, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es también reconocer que ella estaba en un desacuerdo el sistema educativo de su época. Por eso es que ella busca el poder romper con esta parte de enfoque que se le daba a la educación como una educación utilitaria, mecánica, que no apelaba a un proceso vital de aprendizaje ni de conocimiento y que estaba, por el contrario, muy desconectada de lo que debía hacer la educación, ¿no? Que era formar integralmente y completamente a la persona. Ella, pues no solamente recopiló esta información, sino que también se dio a la tarea de hacer sus observaciones y de ponerlas en práctica, ¿no? A través de que las puso en práctica, pues ella pudo constatar la efectividad de todos estos principios y es así como ella pues divulga toda esta información, todos sus hallazgos y padres justamente que la escuchaban, padres que estaban deseosos de poder ayudar a sus hijos en el tema de la educación, sabiendo que era una época en la que la élite disfrutaba de una educación clásica o una educación liberal o enfocada hacia las humanidades y las personas que no tenían parte en esta jerarquía social, pues no disfrutaban de una educación rica y vasta como la que tenían ellos. Entonces, parte de esto es que propuso que esta educación podía ser llevada por cualquier persona y cuanto más, pues los padres de familia que querían ayudar a sus hijos quedan fascinados con todas estas ideas de educación y entonces se arma la unión de padres en la que estos padres de familia aprenden a utilizar y aplicar y a incorporar estos principios con excelentes resultados, principalmente en la formación del carácter de sus hijos, ¿no? Y bueno, aquí hay una frase que me gustaría compartir nada más para terminar. Esta presentación de Charlotte Mason y es precisamente de un colaborador de ella que se llamó Thomas Godolphin Rupert y dice que los viejos principios sólidos pueden ser fácilmente abandonados en una repisa y olvidados, a menos que en cada generación sucesiva se encuentren algunas personas industriosas que se tomen la molestia de desempolvarlas. Y pues vemos precisamente que eso es lo que hizo nuestra querida Charlotte Mason. Tomó precisamente toda la joya, todo el valor de estos principios que se encontraban, en este caso, perdidos en las diferentes teorías, pero pudo recapitular y mostrar una visión fresca de todas estas ideas viejas, ¿no? Del pasado, pero en una versión mucho más fresca para todos. Sí, y bueno, también es importante destacar algo que tú comentabas. Mucha gente cree que la educación clásica se trata, como tú nos comentaste hace un momento, de humanidades únicamente, o de arte, o de cosas realmente subjetivas y no tan utilitarias, ¿no? La cuestión es que ella logró dar un equilibrio, ¿verdad? Entre estas discusiones de que si era muy útil o no muy útil el desarrollo del carácter o la formación de la virtud, ¿no? Porque al final lo consideraban como la moral, pues algo realmente muy subjetivo. Entonces trataron de hacer todo más utilitario, pero al final algo que a mí me encanta y nos deriva a nuestro siguiente tema, que es la unidad del conocimiento, es que este concepto de que el universo está ordenado y es completamente entendible y está interconectado totalmente, ¿no? Entonces, si bien fue un concepto que surge en estas civilizaciones antiguas, algunos
educadores cristianos como fueron Comenio y como fueron Agustín, toman esta premisa acerca de que el universo está conectado, es ordenado y es entendible, y lo basan conforme a la verdad y a la revelación de la palabra de Dios. Porque esto pues es realmente lo que nos da la comprensión, ¿no? De que Dios es el creador de todas las cosas, de que todas las cosas en él por Él fueron hechas y en Él subsisten. Entonces, creo que la educación y el conocimiento involucran a la mente, involucran al corazón y también, pues invariablemente, claro, a la cuestión física, ¿no? Pero no dejando de lado ningún aspecto y sabiendo que todas estas verdades sobre pues sí, verdades, cimientos sobre los que descansa este concepto de educación, pues son verdades que Dios hizo, ¿no? Que él mismo, sobre el cual él mismo fundó la creación y por lo tanto, pues enriqueció mucho más, ¿no? Aquí dice, fue fácil para ellos situar la unidad de principios universales en el contexto de la escritura y notar que estos fueron establecidos por Dios. Entonces, creo que algo que caracteriza a Charlotte Mason es que no fue una persona que se dedicó a copiar o a rescatar únicamente, sino que el fundamento de su fe cristiana le dio también las herramientas para poder educar y dirigir a los alumnos al conocimiento de la divinidad, al conocimiento de la humanidad y también al conocimiento del mundo material y de las ciencias, ¿no? Y todos estos conocimientos, pues, invariablemente apuntan al creador de todas las cosas. Que eso es maravilloso, ¿no? Así es, y precisamente en esa línea de lo que comentas, es que de hecho la educación clásica es una marca, más bien la visión unificadora es una marca de la educación clásica, ¿no? Y justamente de aquí se deriva precisamente lo del pensamiento analítico y el pensamiento sintético, ¿no? Y bueno, para aterrizarlo un poquito más, pues entender que Charlotte Mason mencionó que la educación es una ciencia de relaciones, ¿no? De de relaciones propias que el niño hace con todo lo que le rodea, ¿no? Con una gran cantidad de cosas, pero aparte es una relación profunda, no es una relación superficial, ¿no? En este sentido, pues vemos que el niño se relaciona con naturaleza, con el arte, con la historia, se relaciona en general, ¿no? Y con la literatura, digo, esta educación clásica es muy rica en literatura y bueno, contrario a lo que normalmente sucede incluso en las escuelas, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, y a muy temprana edad se enseña a los niños a fragmentar el conocimiento, ¿no? A descomponerlo en partes y de hecho empiezan al revés, ¿no? Primero lo descomponen y después lo quieren unificar, lo quieren reconstruir a través del proceso de la síntesis, ¿no? Pero justamente vemos que como este rasgo característico de la educación clásica es que la educación es una visión unificadora del conocimiento, entonces parte más bien de una apreciación del conocimiento completo y nos lleva también a poder contemplar el todo antes de descomponerlo y pasar suficiente tiempo contemplando esta totalidad del conocimiento. Y bueno, hay muchos ejemplos que podemos dar en cuanto a esto. En la gramática, por ejemplo, se acostumbra mucho que los niños aprenden gramática en el sentido de aprender las reglas del lenguaje, ¿no? Cuando la palabra gramática va más bien relacionada a la palabra literatura, ¿no? A esta palabra que cumple un total, ¿no? Un todo unificador, ¿no? Entonces, los niños antes, por ejemplo, en esta educación clásica, comenzaban leyendo y escribiendo, de manera que la lectura les ampliaba esa visión totalitaria del conocimiento y después llegaba la fase en la que se estudia, ¿no? La parte de precisión de la puntuación y de todo lo demás. Todas las reglas gramaticales vienen después de que ya se tuvo contacto con
con esta literatura, ¿no? Con este conjunto y bueno, no nada más es en gramática, lo vemos también, e incluso un ejemplo muy bonito que me dio una persona es precisamente sobre la poesía también, ¿no? Tendemos a enseñar poesía a los niños separando o haciendo que ellos separen las palabras, el que les dice, a qué se quería referir con esto, y de manera que llega el momento en el que no se puede apreciar, no se puede partir de una apreciación completa porque está todo prácticamente desbaratado y le enseñas al niño una manera de relacionarse con un conocimiento que no le va a dar una visión integradora, no le va a dar la visión correcta, ¿no? Incluso aquí leí un ejemplo muy bonito que habla de un niño, ¿no? Que está recogiendo estrellas en la playa y las quiere devolver al mar, ¿no? Y viene un adulto y le dice que si él está consciente de cuántas estrellas no se pierden, ¿no? O no encuentran su destino y él está ocupado por la estrella que tiene y que va a devolver al mar, ¿no? O sea, el niño no quiere estadísticas, no quiere más situaciones, sino que es un claro ejemplo de que el niño necesita primero relacionarse con ese todo antes de empezar a fragmentarlo, ¿no? El ejemplo de la manzana es otro muy buen ejemplo, ¿no? O sea, tú le das un fragmento de manzana a un pequeño y el pequeño no lo va a reconocer cuando lo vea completo, ¿no? Pero si al niño le das la manzana completa primero y después le enseñas el fragmento de manzana, pues es mucho más fácil que el niño reconozca que es parte de ese todo, ¿no? Entonces es parte de este conocimiento unificador, de este pensamiento sintético, porque lo contrario sería el pensamiento analítico, que descompone, que separa, que disuelve el conocimiento, y esto pues claramente no acerca ni propicia este pensamiento integrador en nuestros hijos, ¿no? Y qué importante que Charlotte Mason justamente recupera esta parte del pensamiento sintético en su filosofía, trayendo la parte de que la educación es la ciencia de las relaciones. Definitivamente, la educación es la ciencia de las relaciones y fíjate, en cuanto a este punto que tú comentas acerca del pensamiento analítico, nosotros fuimos educados en el pensamiento analítico, ¿no? Por medio de preguntas, por medio del análisis y la fragmentación. Y mucha gente podría estarse preguntando en este momento, ¿qué tiene de malo el análisis? La cuestión es que el análisis también es una parte fundamental de la educación. Sin embargo, las primeras etapas del aprendizaje deben ir enfocadas a que el niño se relacione con todo su alrededor y con esta visión unificada. Posteriormente, Charlotte Mason recomienda que a la edad de los 15 años, cuando ya se tiene un concepto del conocimiento en general en estas tres áreas, que es la divinidad, la humanidad la ciencia y el mundo tangible, pues ahora sí ya se puede empezar a fragmentar, empezar a analizar, pero ya con esas relaciones ricas y profundas, ¿no? Porque definitivamente tú no puedes, como decías, el ejemplo de la manzana. Tienes tu dosis de fibra, tienes tu dosis de agua, tienes tu dosis de azúcar, pero al final nunca conociste la textura y el sabor de una manzana así al morderla, ¿no? Entonces eso no te causó placer, no te causó una verdadera relación y un verdadero deseo por seguir comiendo manzanas, ¿no? Porque al final todo fue realmente fragmentado. Entonces, el análisis es excelente, pero creo que el primer, y lo que dice Charlotte Mason, basada también en sus estudios pues, de otros pedagogos y científicos, porque no únicamente se basó completamente en los educadores clásicos, sino que también se basó pues en psicólogos, en pensadores de su época. Sabemos que en el Renacimiento hubo muchísimos contemporáneos, empezando pues fue la cuestión de Carlos Darwin, estuvo también este hombre
pensador, bueno, estuvo Pestalozzi, Herbert en la educación, María Montessori, fue realmente el surgimiento de la ciencia, Einstein, ¿no? Con el relativismo de la verdad, ¿no? Entonces, fue todo un boom, por eso fue que Charlotte Mason pudo rescatar verdades antiguas, pero también tuvo mira hacia el futuro en cuestión de todo lo que venía, ¿no? Una sociedad centrada en lo material, en lo comprobable y dejando como algo subjetivo pues la moral y la virtud, ¿no? Entonces creo que ella llegó a ser la amalgama perfecta. Y precisamente, me gustaría hablar acerca de el concepto de educación clásica que tenemos ahora. Prácticamente es un concepto neoclásico y me gustaría mencionar que esta persona, Dorothy Sayers, en el año de 1947, trajo de vuelta a través de un ensayo que ella escribió, Las herramientas perdidas del aprendizaje, acerca de la educación clásica, ella escribió, ¿no? Pero al final muchos educadores ávidos, porque en todas las épocas ha existido este dilema, ¿no? De que algo está mal en la educación y tiene que ser reformado. Entonces, muchos indagaron en sus escritos, pero ella establece esta cuestión de la educación clásica como una serie de métodos y pasos. Y nosotros sabemos que así no funcionan las cosas, no es una receta, ¿no? Sabemos que detrás de toda filosofía de la educación hay principios que debemos entender y me gustaría abordar el tema particular de las lenguas clásicas. Ahora vemos que dentro de esta corriente de lo neoclásico se establece que pues debemos aprender el latín y que debemos aprender el griego y me gustaría hablar acerca de esto. Definitivamente el latín y el griego fueron idiomas imprescindibles para la cultura en épocas pasadas. Incluso estamos hablando hasta la época del Renacimiento, donde grandes obras literarias, si no es que toda la cultura y la literatura estaban escritas en estas lenguas, porque eran las lenguas de la cultura. Si los demás idiomas pues se consideraban vulgares, y esa era la preeminencia y la necesidad de acercarse al griego o al latín, precisamente porque tú eras una persona inculta y analfabeta si no sabías estos idiomas, porque no tenías acceso a toda la literatura en el idioma. Ahora, esta corriente neoclásica establece que debes aprender el latín y el griego porque tenemos la noción de que culturalmente pues esto es refinado, incluso es el idioma de la ciencia, pero sabemos, por ejemplo, que para elaborar un pan, pues no necesitamos saber el nombre científico del trigo, ¿estás de acuerdo? Entonces, antes, pues claro que los niños tenían que aprender estos idiomas para cuestión de acercarse al conocimiento. Ahora, gracias a Dios, pues contamos con muchos recursos literarios y científicos y de muchísima, de toda índole de textos en nuestro propio idioma. Tenemos excelente literatura y en otros idiomas, ¿no? Más allá del griego o el latín. Entonces, claro que si tú quieres aprender griego o latín para fines de ciencia, para fines de incluso indagar en la palabra y todos los prefijos y todos los vocablos adelante, pues aprender un idioma es excelente, el que esté, pone en movimiento muchos, habilidades cerebrales y muchas habilidades cognitivas, pero que sea necesario que tú aprendas latino o griego, así como una regla para considerarte una persona que lleva a cabo educación clásica, pues la verdad es que no. Hoy en día no es así. Qué bueno que haces ese comentario porque de momento surge, ¿no? La inquietud de por qué nuestros hijos tienen que aprender este tipo de idiomas, ¿no? Incluso Charlotte Mason en algún momento comenta que son pues lenguas secas, ¿no? Que ya propiamente no transmiten al niño una idea porque ya hay tanto, ¿no? Ya hay tanto que está al alcance de nosotros en nuestro propio idioma traducido y demás. Entonces, si el niño disfruta de esto, si vemos que esto pues claramente está siendo parte de un interés que ha movido al niño, ¿no? A seguir aprendiendo, a descubrir en las palabras pues un medio para relacionarse con el conocimiento, pues adelante, ¿no? Pero muchas veces
esto lejos de traer una bendición para el niño, ¿no? Bendición académica, hablando en este sentido, pues puede ser incluso un tema de desinterés, ¿no? Que a la larga, pues, no haya tenido ningún fruto en sí, sino que, pues, por el contrario, ¿no? O sea, no se puede tener o hacer dos cosas al mismo tiempo y de repente darle mucho peso a algo que ya no tiene mucho sentido o mucho valor en nuestros días, pues debiera de reconsiderarse, ¿no? Claro. Sí, en todo caso, en cuestión de idiomas, pues podríamos apelar al inglés, que por ahora es una lengua más universal, ¿no? Pero al final cada familia es libre de decidir, solo que está muy, muy bien puntualizar que no es algo necesario, ¿no? Exactamente. Sí, y al final, de los motivos por los que se aprende un segundo idioma, pues no es tampoco para pensar en otro idioma. O sea, tú aprendes un idioma para comunicarte con alguien, ¿no? Ese es el principal objetivo. Entonces, tiene mucho más sentido aprender una lengua viva, una lengua que te puede conectar con alguien. No sé, si tienes pensado viajar o en algún momento moverte a un país, pues aprender la lengua del país a donde quieres para aprender a comunicarte con ellos, ¿no? Pero Así es. exactamente, o sea, es tema de reconsiderar y bueno, pues gracias, Desiree. Si quieres, continuamos con el siguiente tema. Adelante, por Nos queda media hora, así que esperamos poder completar todos los temas. Y justamente una parte de esta filosofía educativa nos habla de estos tres instrumentos educativos y cómo se relacionan con la educación clásica. En cuanto al respeto, ella habla de estos instrumentos educativos como una parte que prevalece en el ambiente, que aparte de todo va a ayudar a la formación del carácter y que se encuentra muy relacionado a esta idea vivificadora, ¿no? En este sentido, a las ideas vivas. Eh, Vamos de una por una. En cuanto a la atmósfera del ambiente, pues vemos que es importante, sobre todo, que hagamos esta similitud con otros métodos alternativos que también ofrecen un tipo de educación basada en el respeto del niño o en el respeto al niño, pero que ciertamente no se basan en principios naturales vinculados a la educación. Y es el caso, por ejemplo, de estos ambientes preparados que son diseñados para promover un ambiente de aprendizaje en el hogar y que ciertamente Charlotte Mason reconoce que en el hogar están disponibles todos estos elementos educativos que el niño necesita, porque justamente hablando de que la educación es la ciencia de las relaciones, todas ellas se encuentran al alcance de las experiencias cotidianas de nuestros hijos, pero también es importante aquí entender que a pesar de que nosotros podamos tener niños que ya están en una etapa escolar y están siendo educados en casa, pues esta parte de incentivos adicionales, de calificaciones y demás, pues en realidad no fomentan una cercanía real con lo que sucede, dado que los niños aprenden de los errores, aprenden de la vida cotidiana y como parte también de esta atmósfera de aprendizaje dentro del hogar, que es como esta atmósfera que envuelve y rodea al niño, pues es importante también mantener el principio del pensamiento sintético, lo que ya habíamos comentado, el tener un todo, el poder acercar a nuestros hijos al todo antes de que empiecen a hacer descomposiciones de las cosas, antes de que se acerquen de una manera incorrecta, que lejos de hacer que ellos se conecten, se vinculen emocionalmente con aquello que están aprendiendo, pues se pierda por completo en meras técnicas y procesos para llegar al conocimiento, pero un conocimiento que no despierta propiamente en el niño este interés. Y bueno, otro segundo instrumento educativo en esta filosofía es precisamente la disciplina del hábito. Y vemos que estos hábitos en el niño pues se van a formar de una manera natural, pero no están necesariamente inclinados hacia lo bueno, sino intervenimos nosotros para ayudarles a resistir con dolor esto que naturalmente quieren, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que la vida, de que la educación es una vida, es que necesita este sustento,
como es una vida precisamente, necesita un alimento vivo y el alimento de la mente es precisamente las ideas y es por esto que se le ofrecen estas ideas que son espirituales, es decir, la literatura, el arte, la poesía, la música, todo esto se le ofrece al niño como parte de esta instrucción sabia que el educador prepara para el niño, ¿no? Le pone en una habitación muy grande donde tiene este contacto y estas relaciones con todo tipo de conocimiento. Y bueno, Desiree, no sé si quieres comentar algo al respecto. Verdad que Charlotte Mason hace este comparativo acerca de que si el cuerpo es un organismo vivo y requiere nutrientes para vivir, pues también la mente es un organismo vivo, es un organismo que necesita también alimentarse de ideas, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental. Y algo que sí me gustaría mucho rescatar es que en nuestras prácticas actuales de educación hacemos mucho énfasis en enseñar al niño a aprender, cuando realmente, incluso dentro de los 20 principios, Charlotte Mason establece que el niño viene ya dotado con todas las capacidades, o sea, no es una hoja en blanco a la cual tienes que llenar, sino que ya viene dotado con todas las capacidades de aprendizaje, porque no es la educación la que produce su mente, sino es la mente la que es una herramienta para su educación. Entonces, creo que es bien relevante esta cuestión, cómo se va interconectando acerca de la disciplina de, principalmente la atmósfera, la disciplina del hábito y pues el acercamiento a los niños de ideas vivas, ¿no? Porque esto es el alimento de la mente y esto va a ser lo que, pues, la manera en que ellos puedan tener estas relaciones ricas con todo lo que les rodea y pues llegar también a la unidad del pensamiento, ¿no? Porque todo aquello que ellos van absorbiendo, pues definitivamente lo van relacionando a través, como tú comentaste, de este pensamiento sintético, el cual es capaz de añadirse a conocimientos previos y también de añadirse a conocimientos que puedan venir en el futuro para reconocer la unidad, ¿no? Del conocimiento. Entonces, bueno, yo voy a continuar sobre la línea que les estaba hablando acerca pues de este concepto neoclásico de la educación, porque a veces nos salen con palabras muy rimbombantes, ¿no? Acerca del trivium, del quadrivium, de las 5 artes liberales, y nos sentimos pues la gran cosa, ¿verdad? Porque mis hijos ya saben latín, porque mis hijos ya memorizaron, porque mis hijos repiten muchas cosas, pero al final creo que saber estos principios naturales, estos principios de la educación, nos dan mucho entendimiento acerca de las prácticas. Yo no quiero que mi hijo memorice, yo no quiero que mi hijo se llene de información, porque al final el propósito de la educación clásica, y me encanta, es que el ser humano, todo aquello que aprende, lo pueda convertir en acción y lo pueda convertir en virtud. Y algo que me gusta mucho es precisamente que los educadores antiguos vieron que no puede haber educación si no hay humildad. Esto a mí me encantó, ¿no? Porque incluso el mismo principio bíblico dice que pues el orgulloso es necio, ¿no? Nada puedes aprender cuando te sientes, pues cuando sientes que estás lleno, no puedes ser lleno realmente. Entonces, incluso este concepto de unidad te ayuda a entender que el conocimiento es tan extenso que no lo sabes todo. Entonces te da ese sentido de humildad, el cual te permite seguir aprendiendo, y eso es algo maravilloso, ¿no? Y bueno, siguiendo dentro de este hilo, me gustaría mucho hablar acerca del famoso trivium. Hay pues algunas corrientes, como yo lo decía, y perdón que esté dando como muchas vueltas, en esta cuestión de educación neoclásica, que te ponen el trivium como la etapa de la gramática, la etapa de la lógica y la etapa de la retórica. Vamos a hablar un poco acerca de qué es esto, ¿no? La etapa de
de la gramática, como dijiste, Lili, no se trata únicamente, o sea, gramática, nosotros escuchamos la palabra y decimos, pues tiene que ver con la estructura del idioma, pero más allá la gramática tiene sus raíces en la palabra literatura. Y como hablábamos, pues el conocimiento se adquiere a través de esta literatura. Hay una frase que quisiera comentarles que dijo Charlotte Mason. Ella dijo en su volumen 6 de su obra magistral que los griegos creían que un entrenamiento en el uso y poder de las palabras era la parte principal de la educación, reconociendo que si el pensamiento engendra la palabra, también la palabra engendra a su vez el pensamiento. No se preocuparon por ningún idioma antiguo o moderno excepto el suyo propio, pero de ese modo adquirieron una apreciación consumada. Con las palabras llegaron los grandes pensamientos, expresados de cualquier manera que las emergencias del Estado requirieran leyes sabias, batallas victoriosas, templos gloriosos, escultura, drama, porque los grandes pensamientos anticipan las grandes obras y éstas solo llegan a un pueblo que conoce los grandes pensamientos que se han escrito y dicho. Creo que esto viene muy ad hoc a este tema, porque cuando decimos, bueno, ¿y las palabras qué? O sea, gramática qué, eso qué, ¿no? Pues creo que Charlotte Mason lo define de una manera bastante clara. Entonces, ahora sí podemos dar un concepto del trivium. La gramática se concibe como esa adquisición por medio de la literatura, y después la lógica es ese proceso mediante el cual tú aceptas o rechazas las verdades o todo aquello que tú estás aprendiendo. Es como el proceso de selección, ¿no? De digerir los nutrientes. Y por último, la retórica, pues es esa pues capacidad de expresar lo que ya aprendiste, ¿verdad? Entonces, hay un peligro muy grande en dividir el trivium en etapas, porque el trivium no son 3 etapas separadas, es como un camino con 3 ramificaciones, pero abarca un mismo conocimiento. Aquí, por ejemplo, tengo una información de que el trivium es todo aquello que nos ayuda a entender con palabras, y el quadrivium son todas estas artes, más bien no son artes, el lenguaje, las palabras es un arte, pero el quadrivium es todo esto de la ciencia, ¿no? Las matemáticas, las cuestiones más, pues más materiales, más físicas, ¿no? Pero el trivium es estos pasos a seguir y no se pueden dividir porque los estás haciendo, o sea, es algo unificado. Por ejemplo, este sistema neoclásico dice que la etapa de la gramática es durante la primera infancia y trata de pues memorizar todo lo que puedas, únicamente memorizar, para que después al llegar a cierta edad puedas utilizar eso que ya memorizaste con lógica y posteriormente ya puedas tener esta etapa de retórica en la cual pues puedas expresar el conocimiento con palabras o de manera escrita. Pero la verdad es que esto no se puede desligar. Incluso desde las etapas más tempranas, tú adquieres el conocimiento, tú por la vía de la razón que vamos a ver ahorita contigo, Lili, que nos vas a explicar, discernimos estos nutrientes, ¿no? De lo que aprendemos, y posteriormente, también por medio de la narración, es que podemos hacer esta digestión de las ideas que estamos adquiriendo y podemos expresarlas ya sea de manera oral o escrita. Ese es básicamente el trivium explicado, pues como fue realmente, ¿no? Como era y no como ahora nos lo hizo, nos lo trajo a esta época Dorothy Sayers, que es como etapas. Gracias por aclarar. La verdad es que en este sentido hay mucha confusión.
Gracias por aclarar. En este sentido sí hay mucha confusión. Hay confusión precisamente porque, como bien lo decías al principio, muchos métodos que se denominan o que se derivan de la educación clásica venden tantas cosas que propiamente ya no deberían pertenecer como como este punto central, ¿no? Debería de ser como algo optativo y para más adelante, ¿no? Porque Claro. como lo vemos, o sea, los primeros años definitivamente son para promover este pensamiento sintético en los niños y se aplica de esta manera en todas las áreas del conocimiento, ¿no? En lo más mínimo. Por ejemplo, cuando nosotros salimos con nuestros pequeños a explorar la naturaleza, les enseñamos el todo y ellos hacen relaciones con el todo, ¿no? No les enseñas propiamente, por ejemplo, o sea, sí, en las ciencias, de hecho, mucho se debe al pensamiento analítico, pero también llega un momento en el que esto sucede, no propiamente su primer acercamiento, llega un momento, y lo mismo que comentas ahorita con el tema del trivium, la gramática definitivamente se tiene que contextualizar a lo que era, ¿no? Como dices tú, no en etapas, sino más bien como esta progresión natural, ¿no? Una progresión natural que permite este pensamiento sintético, exponiendo a nuestros hijos al todo antes que a la descomposición del lenguaje y demás áreas, ¿no? Y ramificaciones. Claro. Y ahorita Y que me comentas, pues sí, precisamente hablando yo hace rato del tema de estos tres instrumentos educativos de Charlotte Mason, hay una parte que es sí muy importante de retomar, que es precisamente el tema de la vía de la voluntad y la vía de la razón, que son dos herramientas para la autogestión, ¿no? Que debemos enseñar a nuestros hijos. Es muy importante en este caso, pues que la voluntad sea algo que se enseña. No va a salir naturalmente de nuestros hijos a menos que queramos que su voluntad le lleve a una formación de carácter. Ellos tienen que aprender y ser enseñados a tomar decisiones correctas, ¿no? En este caso, quizá hablamos del contacto que hacen los niños con otras personas, con otras cosas, con la literatura y, de eso componen su todo, el todo del conocimiento, pero hay que entender también que hay partes en el niño que deben ser trabajadas al igual que como trabajamos las partes intelectuales de nuestros hijos, ¿no? Y en este caso, algo de lo que muy poco se habla en nuestros tiempos es precisamente el enseñarles a trabajar la voluntad y esto va a derivar también en que ellos puedan elegir y resistir de cierta manera aquello que quieren hacer y tomar aquello que es conveniente hacer. Por eso es bueno y definitivamente lo puedo anexar a todo lo que hemos hablado del pensamiento sintético, en que tú les presentas ideas buenas, ideas virtuosas, ideas de bondad, ideas que pueden construir en el niño esta representación completa de la virtud, ¿no? En cuanto a historias, narrativa, libros vivos y demás. Y entonces les enseñas a través de la voluntad a poder tomar decisiones basados en hacer lo correcto, ¿no? Lo que tú le has enseñado, todo lo que ha aprendido sobre la virtud. Y bueno, en cuanto al camino o la vía de la razón, pues simplemente entendemos también que hay un pensamiento que es lógico, que pretende demostrar a través de la lógica ciertas verdades, que provee esas demostraciones también, pero que estas también pueden ser de cierta manera trabajadas en el pensamiento de nuestros hijos para que se vuelvan respuestas automáticas para hacer lo bueno, para hacer algo que es correcto hacer, ¿no? Y muy vinculado a esto me gustaría entrar, porque queda ya poco tiempo, al tema de los libros vivos, precisamente, sabiendo esta es una herramienta muy importante en esta filosofía educativa y vamos a entender por qué. La realidad es que ya vimos que en esta filosofía la parte del pensamiento sintético es primordial
Y cuando nosotros ofrecemos a nuestros hijos libros vivos, libros que tienen ideas vivas, estás ofreciéndole un panorama completo del conocimiento. Aunque tú le estés narrando una breve parte de ese libro, tú le estás ofreciendo algo más que un dato y que un hecho seco, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del sistema educativo tradicional que maneja los famosos libros de texto, pues vemos que estos libros precisamente toman partes pequeñas del conocimiento y las presentan, ¿no? Hacen el mismo proceso del análisis que lleva a nuestros hijos a ver solamente una parte del conocimiento, y la cuestión de los libros vivos es que les va a permitir tener este contacto con la idea completa, ¿no? El poder ver, por ejemplo, si tú quieres enseñar una virtud particular en tu hijo, tú no le enseñas el concepto de, ¿no? No le das el significado de tal o la definición de tal concepto que quieres enseñar, sino que le lees una historia que le presente esta idea, además de todo en una calidad literaria, porque ellos tienen la facilidad de recibir esta calidad y les va a enriquecer bastante en el lenguaje, pero además de eso, les va a permitir hacer esta conexión emocional con la lectura, de manera que tú le estás ayudando a tu hijo a que no nada más haga una conexión, sino que le importe lo que está aprendiendo, ¿no? Que ame lo que está aprendiendo y que le importe lo que está aprendiendo, porque de nada nos sirve, ¿no? Que conozcan muchos datos, que puedan llenar miles de exámenes, que los aprueben con 10, si la relación que hacen con el conocimiento no es de amor, no es de que les importa, ¿no? Decía de hecho Charlotte Mason que uno de los objetivos de la educación es que cuando nuestros hijos salgan y egresen de su tiempo escolar, pues ellos puedan amar el conocimiento, pero también tengan este interés por una gran cantidad de cosas, ¿no? De cosas que tú les das. Además de eso, aquí hay una parte que es muy importante también, porque debemos entender que los libros vivos, por ejemplo, además de que transmiten ideas vivas, van a permitir relacionar a nuestros hijos con una gran cantidad de conocimientos y de campos de estudio. Pensamos que, por ejemplo, los libros de ciencias se estudian en un libro de texto, las matemáticas en libros de texto, y todas las ciencias sí, las ciencias y algunas de las asignaturas escolares, pues son necesariamente trabajadas en libros de texto, ¿no? Y aquí vemos que una clasificación que inspiró Matthew Arnold precisamente daba estas tres áreas de conocimiento, como el conocimiento de Dios, que es la divinidad, el conocimiento del hombre, y que por eso los niños estudian historia, literatura, música, y bueno, entre otras, y también el conocimiento del mundo natural, ¿no? Donde estudian las ciencias, matemáticas y demás, y todas ellas pueden estudiarse a través de libros vivos que les transmitan precisamente esta idea, ¿no? La historia no se estudia igual si tú lees un libro de texto que te dice el año en que vivió, el año en que murió, los datos más sobresalientes, que cuando lees la vida de esa persona y te puedes dar una idea de todo el contexto que estaba ocurriendo alrededor, y entonces empiezas a absorber toda la información de ese libro de una manera natural. O sea, tú puedes más fácil recordar un evento histórico a través de que hiciste esta conexión, ¿no? Con el personaje, o la geografía es lo mismo, ¿no? Si tú estudias geografía a través de un libro que te conecte con una historia, pues vas a absorber muchísimas más ideas de las que te puede transmitir un libro que ya tiene datos predigeridos por alguien más, que ya hizo sus relaciones con el conocimiento y que no te va a dar esta oportunidad de aprender por ti mismo, ¿no? Que es lo que comentabas hace rato, decir, precisamente que pensamos que a los niños hay que enseñarles a aprender, pero en realidad ellos aprenden, más bien nos tenemos como que quitar del camino para que ellos lo hagan, ¿no? Para que formen sus relaciones. Y bueno, volviendo al punto también del lenguaje literario de estas obras expresadas en narrativa, viene mucho la inspiración. No es lo mismo que yo a un niño le diga lo que es el respeto y su significado. A lo mejor, pues sí, cuando fue respetuoso, ¿no? Yo le hago énfasis.
pero al final hay una narración muy bella acerca de un personaje que se convirtió en muy famoso, no recuerdo realmente quién es ahora, pero él de niño observó, ¿no? Cuánto tiempo estuvo una araña tejiendo su telaraña, ¿no? Y fue persistente y la telaraña se rompía y él la arañita volvía a construir la araña, ¿no? Entonces, la tela, perdón. Entonces, el niño se llevó para siempre esta enseñanza y cada vez que se presentaba la ocasión de desistir, pues bueno, recordaba el ejemplo de la araña, ¿no? Entonces, creo que si a nuestros alumnos les acercamos el conocimiento de la fidelidad, la virtud, en estos contextos literarios, ellos recordarán, ¿no? En un contexto de historia, no solamente por una palabra aislada, lo que esto es. Y claro que es bastante natural la manera en que ellos adquieren los conceptos, ¿no? Y precisamente en cuanto a ciencias, como comentabas hace rato, pues sabemos que definitivamente las ciencias tienen un enfoque analítico, pero empezando los primeros años con una relación sintética con las ciencias, es decir, incluso de viva experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, salimos a observar y vemos que los árboles pues ya se les están cayendo las hojas, observamos cuando florecían, observamos cuando salieron los frutos, tuvimos la oportunidad de cosechar. Esto creo que son las bases de la ciencia, el vivirlo, el que lo ames y que te importe, no solo verlo en un texto o en unas imágenes o incluso en un programa de Discovery Channel, ¿no? O sea, Charlotte Mason decía que es mucho más valioso que un niño conozca la flora y la fauna de su colonia, ¿no? De su cuadra, a que pueda conocer una gran cantidad de animales en textos que son irrelevantes. Y bueno, regresando a lo que tú nos platicabas, Lili, de libros vivos, pues precisamente esto es la manera en cómo se adquiere el conocimiento, ¿no? Ya lo vimos contigo. Ahora, ¿cómo se absorbe y cómo se apropia uno del conocimiento? Normalmente en estas prácticas educativas contemporáneas, pues creemos que haciendo preguntas dirigidas por el maestro, el niño va a analizar, pero la verdad es que lo que yo hago cuando llego a dar una clase acerca de algo es decirles, perdón la expresión, y así lo expresó Charlotte Mason, es como llegar y regurgitar todo lo que yo ya absorbí, todas las relaciones que yo hice con el conocimiento a los niños. Entonces, debemos dejar, como dijo Charlotte Mason, que de esa idea viva, de esa chispa que viene de la persona que expresa el conocimiento, pues que pase de una mente a la otra, ¿no? Como una antorcha que enciende esa idea en tu cabeza, porque las ideas tienen la capacidad de transformar totalmente lo que pensamos, lo que somos y lo que hacemos. Entonces debemos tener mucho cuidado de que lo que entra en contacto con la mente de nuestros alumnos sean cosas bellas, cosas dignas, como dice la palabra en Filipenses, y que pues una idea puede darte suficiente combustible para una vida, ¿no? O sea, hay gente que por ideas arraigadas en la infancia dedicaron su vida pues a una labor en especial. Ahora, para no andarme con las ramas, ¿verdad? Quisiera hablar del proceso de la narración. Como nos comentabas, la absorción del conocimiento es por medio de estos libros vivos. Lo que hace la narración es muy parecido a lo que hace el proceso de digestión en nuestro organismo, mediante el cual pues se aprovechan los nutrientes y se digiere y se apropia. Una vez que uno ya absorbió los nutrientes de un alimento, pues eso ya forma parte de ti. Asimismo, la narración es lo que hace con el conocimiento y es simple, es muy sencillo. A mí me encanta porque también Karen Glass en su libro No and Tell lo expresa como un arte porque no es algo que aprendemos, es algo que hacemos naturalmente. Narramos en muchos niveles, narramos para chismear, narramos para contar lo que nos importa, lo que nos pasa, es la manera en la que pues somos sociales, ¿no? Nos comunicamos. Entonces, cuando yo leo algo y estoy narrando, muchas habilidades mentales, si no la mayoría de las habilidades mentales entran en juego. El secuenciar, ¿no?
el ordenar, el poner el conocimiento en mis palabras contribuye a que yo me apropie de esto. Entonces vemos que no hace falta intervenir realmente tanto. Claro que los niños necesitan autoridad y necesitan guía, pero no es necesario que yo dé toda la cátedra de lo que yo aprendí, la relación que yo hice, sino permitir que los niños hagan su propia relación y por medio de la narración, ellos mismos pues vayan apropiándose del conocimiento. Y si me permiten dar un ejemplo muy práctico, yo pues durante un par de meses estuve leyendo a mi hija de 6 años el libro de Génesis. Sabemos que contiene muchas historias, ¿no? Y todos los días yo le pedía que me hiciera una narración de cada historia en especial. Al final de eso dije, pues a ver, voy a ver qué pasa con la narración. Y efectivamente le pedí que me narrara Génesis. Fue muchísimo tiempo, se llevó más de media hora, pero me hablaba de los personajes, me hablaba de lo que habían vivido, me hablaba de cosas que si bien no me dijo el libro tal cual, textual, porque al final me lo dijo en sus palabras, yo pude ver que hubo una asimilación del conocimiento y aún ella me expresaba sus impresiones, ¿no? Acerca de lo que había aprendido. Entonces, yo puedo comprobar porque al final Charlotte Mason no se aventó a escribir una pedagogía de la educación porque algo se le ocurrió, sino ella tuvo el tiempo de una vida para indagar y también para poner en práctica en sus escuelas estos métodos educativos que fueron exitosos, ¿no? Y yo creo que, de hecho, en Inglaterra fueron llevados a cabo un cierto tiempo, pero al venir la decadencia moral y espiritual, porque toda esta cuestión científica nos trajo el constructivismo, el tú llega a tu propia verdad, la verdad es subjetiva, la verdad es relativa, tú puedes vivir tu propia verdad. Nos encontramos ante una sociedad que ya no le importa y no le preocupa la verdad absoluta, ni le preocupan pues las bases morales y espirituales sobre las cuales estamos fundados nosotros como humanos y la creación en general, ¿no? Entonces, creo que es bien importante rescatar esto porque los antiguos griegos y romanos pues precisamente sabían que en un hombre educado, la marca de un hombre educado era la bondad, era la virtud y todos aquellos valores morales. Sin embargo, pues si ellos, siendo personas que solo buscaban lo bello, lo estético, lo virtuoso para gloria de sí mismos, pues nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos descansar en que todos estos valores y todas estas bases pues están dirigidos y están basados en Dios y que nuestro propósito como hijos de Dios es exaltarle y creo que si nosotros estamos en esa sintonía pues también queremos que nuestros hijos aprendan a relacionarse con el universo que les rodea como creación de Dios bajo las directrices y bajo los fundamentos que Él estableció y creo que eso va a ampliar nuestra imagen y nuestra relación a otro nivel, ¿no? No únicamente el estudiar para ganarse una vida, para ser exitosos, porque al final yo nunca quito la importancia pues de que tienes que ganarte la vida, ¿no? Claro que sí, tienes que trabajar, tienes que mantenerte y a tu familia, pero al final, pues ese no es el éxito total, ¿no? Hay gente que lo tiene todo y es miserable, sino el éxito en verdad es reconocer que hay un Dios y que ese Dios es quien sostiene todas las cosas y que efectivamente fuimos creados para glorificar su nombre. Y a través de todo lo que nos podemos asombrar, ¿no? De todas las cosas que Él ha creado, pues es que podemos hacer todavía una relación más rica con Él. Me gustaría nada más cerrar este tiempo de mi participación citando a Charlotte Mason y Comenio brevemente. Charlotte Mason dijo, si creemos que el conocimiento es lo principal, el conocimiento es tripartito, y que el conocimiento fundamental es el conocimiento de Dios, deberíamos criar a nuestros niños como estudiantes de la divinidad. Asimismo, Comenio, un educador cristiano, dijo, la razón misma dicta que tan perfecta criatura, el hombre, está destinado a un fin superior que el de las demás criaturas, el de estar unido a Dios, la culminación de toda la perfección pues obviamente de la creación de Dios
y disfrutar de su presencia por siempre. Eso es bellísimo, Lili. Y va muy de acuerdo con este tema que vas a desarrollar ya para cerrar. Exactamente. Muchas gracias. La verdad es que sí, vemos, por ejemplo, en esta filosofía educativa que Charlotte Mason la inundó completamente de una perspectiva cristiana. Simplemente vemos el tema que comentabas, ¿no? La educación clásica toma la parte de la virtud y la bondad del hombre como ese enfoque, como ese objetivo, ¿no? De formar al hombre. Y vemos también que en cuanto a esto, pues las enseñanzas bíblicas enseñan esta parte de virtud y en Jesucristo mismo tenemos el ejemplo, este modelo a seguir de carácter, ¿no? Que este modelo precisamente no lo tenían los griegos y los romanos, ¿no? No tenían este ejemplo, bueno, por lo menos no desde el momento de que se establece esta primera educación o estas bases de educación, y ellos tenían modelos de personajes heroicos y muchas otras situaciones que lejos de pensar que fue negativo, pues tuvo una influencia positiva en ellos, pero nosotros como creyentes y bajo esta filosofía que abraza esta perspectiva cristiana, tenemos el mejor modelo a seguir, tenemos un modelo que nos inspira por la vida que llevó y nos inspira precisamente esta sabiduría que es poner en acción, ¿no? Moverte a la acción. Y bueno, por último, creo que ya solamente agradecerles. Esperamos haber cubierto pues la mayor parte del contenido que teníamos que compartirles. Desiree, te doy muchas gracias por tu participación. La verdad es que me ha gustado mucho compartir este tiempo contigo y esperamos que se pueda repetir, que podamos seguir abordando otros temas y que todos los que nos escucharon, gracias por disponer este tiempo y estos minutos. Y cualquier cosa, igual nos escriben y les contestamos, ya sea aquí en los comentarios o de manera particular a la página de Educación Viva. Gracias. Excelente. Pues para mí es un honor, ya sabes, compartir estos temas. Gracias a Dios porque podemos aprender un poco más y también porque podemos compartir, ¿no? De lo que de gracia hemos recibido. Así es, muchas gracias, Desiree, y gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Gracias. Adiós.